invitarlas a que pudiéramos tener este momento de reflexión. He preparado una presentación muy sencilla, simplemente para que vaya acompañando lo que les voy ofreciendo. Como dato curioso, ¿no? La mayoría de las ilustraciones, de las pinturas que van a ver son de un fraile dominico, Félix Hernández, y ahí tiene puesto el nombrecito debajo de la pintura que tiene, ¿no? En su modo también de poder predicar pintando, y otras fotografías que he ido tomando yo en el caminar cotidiano, ¿no? Eh, Cuando nosotros eh, quisiera partir, ¿no? Recordando algo o tomar algunas ideas del horizonte inspirador que nos propone la CLAR, sobre todo porque me parece que podemos recordar desde ahí cuál es el camino que vamos transitando, ¿no? Nos propone a nosotros pensar en estas mujeres del alba, la osada esperanza de despuntar la aurora, ¿no? Y cuando hace la presentación de estas líneas inspiradoras, de este horizonte inspirador mejor, se nos recuerda que las mujeres y los varones consagrados estamos llamados, cada uno de nosotros, a despertar el despliegue de dones y posibilidades que se dan cuando surge la noche, cuando se descorren las piedras que aprisionan la vida y se permite al espíritu habitar, contagiar la paz y revestir de fortaleza y esperanza todo aquello que hacemos. Y la vida religiosa en nuestro continente, adentrada en este nuevo trienio, acoge como un ícono inspirador las mujeres del alba. Y estamos verdaderamente convencidos de que la verdadera o el verdadero camino que debemos recorrer es con Jesús, al eco de su palabra, en el aprendizaje de sus actitudes y criterios, en la asimilación de su estilo, como nos recuerda la carta a los filipenses, ¿no? Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y ellos, ¿no? Lo saben muy bien, las mujeres del alba, que supieron transformar su propia existencia en el encuentro con Jesús. Y si ustedes recuerdan, cuando se nos presenta este horizonte inspirador, se habla de estos movimientos del alba. Yo simplemente quisiera recordar los 8 movimientos, simplemente recordarlos por su nombre, para que entiendan qué es lo que quiero presentar hoy o por qué pienso lo que presento hoy, ¿no? Ustedes se acuerdan que en estos 8 movimientos teníamos el primero que nos invitaba hacia la esperanza. El segundo, hacia esencial seguimiento de Jesús y la centralidad de la relacionalidad humana. Guarden esa expresión sobre todo. El tercer movimiento que nos invitaba a pensar y transitar hacia la dignidad humana y la cultura del cuidado. Un cuarto movimiento hacia esta posibilidad de ser signo, palabra y metáfora creíble y caminar hacia la interacción y el encuentro de los carismas. Un quinto movimiento que nos invita a transitar hacia la sinodalidad, y el sexto, de poder construir este mundo de hermanos y hermanas. Y finalmente, el séptimo y el octavo, movimiento hacia el cambio sistémico y en la incidencia política, y finalmente el último hacia un cuidado responsable del ambiente y de los derechos de las generaciones futuras. ¿A dónde quiero ir y por qué recuerdo esto? Quizás no todos los tenemos presentes y volver a leerlos nos recuerdan este horizonte que nos inspira a todos los religiosos y religiosas. Entonces, mi pregunta, o lo que me planteaba en este punto era, ¿de qué manera nosotros podemos vivir y anunciar estos movimientos? Y fíjense, me parece que no se trata de nuevas acciones, sino más bien de asumir una perspectiva diferente, que situada en la línea de lo que podemos llamar
la generatividad nos proponga cultivar relaciones antes que organizar cosas o tener cosas por hacer. Porque solamente en el encuentro entre personas, es decir, en la relación, se puede generar y dar vida, moverse, lanzarse, ponerse en camino como las mujeres del alma. Por eso es importante recordar entonces esto. No se trata de sugerir nuevas acciones, sino de asumir una perspectiva diferente que se proponga ante todo cultivar relaciones antes que las organizaciones o cosas por hacer. Y es en este sentido, ¿no?, que el Papa Benedicto nos recuerda, cuando escribe la Caritas in Veritate, que la criatura humana, en cuanto naturaleza espiritual, siempre se realiza en las relaciones interpersonales. Cuantos más las vive de una manera auténtica, tanto más madura es la propia identidad personal. La persona se valoriza no aislándose, sino poniéndose en relación con los otros y con Dios. Y es desde aquí entonces lo que yo quería proponerles a ustedes, una secuencia que nos puede permitir a nosotros descubrir este modo de iluminar la vida y el anuncio de cada uno de estos movimientos. ¿Por qué? ¿Por qué digo una secuencia? Porque todos conocemos acerca de la continuidad y los ciclos cambiantes de la vida humana. Por eso, esta secuencia eh, que surge de una lectura que me pareció interesantísima de un hoy cardenal, Marcello Semeraro, él propone una generatividad que hable de una maravillosa secuencia. Y esta secuencia es desear, dar vida, cuidar y dejar ir. Algo que ilumina, que transforma y que permite entonces que todos estos 8 movimientos que nos propone la CLAR como un horizonte inspirador puedan ser leídos desde estos 4 pasos que quiero proponerles, ¿no? Entonces, por eso mi invitación es a que pudiéramos pensar qué es lo que significa cada uno de estos pasos y cómo toda nuestra vida, nuestra acción, podría estar marcada por estos 4 elementos. Fíjense, ¿no?, que lo primero es partir del deseo, reconocido como el resorte de la acción. Y cuando uno no desea nada, se queda quieto. Pero el deseo siempre nos pone en camino. Las mujeres del alma se ponen en camino porque desean ver al Señor, desean encontrarlo, desean ofrecerle lo último que creían que podían darle en su sepultura, ¿no? Y el deseo la lleva a la sorpresa de la resurrección. Desde esta perspectiva es importante también que nosotros, como nos enseña el Salmo, ¿no?, que aprendamos a poder poner delante del Señor todos nuestros deseos. Entonces, los invito a que pensemos cada uno de estos 4 puntos, ya saben, o sea, son 4 y que al final hay un pequeño apéndice cortito, pero para que se den cuenta eh, el tiempo que voy a hablar, así no le, eh, se dan cuenta que no es tan extenso o largo y pueden seguir disfrutando después, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el deseo, ¿no? La etimología del deseo, ¿no?, se traduce por una ausencia de algo. Y es ciertamente que el deseo surge de la percepción de una carencia, de un vacío, de una ausencia, y conduce a la sensación opuesta de plenitud y quietud. La dinámica es también espiritual. Y desde San Agustín, para quien la persona es ante todo un animal deseante,
Es precisamente a través del deseo cómo la persona puede realizarse. Porque Dios trabaja con los deseos y en los deseos. Y además de conservarlos, Dios aumenta los deseos. ¿No es este también acaso el punto, el caso de nuestros movimientos? Y en este sentido, el deseo a nosotros nos lleva a la fertilidad de dar vida. Implica la fertilidad de la generación, la fertilidad de la esperanza, del futuro, del fruto, de la realización, de la visión, del sueño, del don, de la posibilidad. La palabra deseo lleva dentro suyo, en su etimología, la dimensión de esta vigilia, de aquel que sabe esperar y de un horizonte abierto. Y es en este punto de los deseos donde me gustaría recordar dos expresiones del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. En primer lugar, él nos dice que siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Hundir las raíces en una tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. El deseo tiene que ver con quién soy y cómo puedo proyectarme hacia adelante. Pero desde ahí también preguntarnos cómo los deseos, nuestros deseos, tocan a cada uno de estos 8 movimientos. ¿Qué anhelamos en ellos? ¿Qué anhelamos para las personas involucradas en estos movimientos? ¿O es simplemente algo que tenemos que cumplir? Si no, en ese caso, no hay ningún deseo. Y por eso, Francisco también nos invita a que vivamos algo de una manera totalmente distinta. Él nos dice, atrévanse a primerear. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, que la ha primereado en el amor y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos, llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Podríamos decir que las mujeres del alba fueron unas primereadoras, primerearon la aurora, recibieron, insisto, el premio de conocer la resurrección. Este primerear vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Por eso, atrevámonos un poco más a primerear, sacar los deseos, tener la fuerza de pensar qué cosas nuevas en la vida podemos ofrecer para cada uno de estos distintos movimientos. Hasta acá, el deseo y el primero. Segundo, tiene que ver con dar vida. Y fíjense que en este dar vida me gustaría que pudiéramos tener como un horizonte lo que nos invita a pensar Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo. Por eso te recomiendo que reavives el don que has recibido, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Nuestra vida consagrada representa en primer lugar, para quienes la hemos abrazado, un paradigma de búsqueda y un terreno muy fecundo de crecimiento para ser
experiencia de la presencia de Dios y de su obrar en la historia antes que expresarse en las instituciones o reglas a seguir. Y esta actitud de búsqueda de la voluntad de Dios y de su reino dirige todo el resto. Las elecciones, los comportamientos, el testimonio, el trabajo apostólico. Y para discernir qué es lo esencial en lo cotidiano, hace falta, sin condiciones, ponerse en estas manos del Dios viviente, permaneciendo en su presencia, sufriendo su acción purificadora y avanzando en un camino hecho de oscuridad, precariedad, equivocaciones, inseguridades, pero anticipando aquel cara a cara que el Señor nos promete. Por eso, no es tanto aquello que se hace lo que cualifica nuestro comportamiento, sino las motivaciones, la fe, las intenciones que guían la elección y el obrar, y que son, en definitiva, los que nos permiten dar vida. Nuestro camino debiera estar marcado por aquel sentimiento del salmista. Dice mi corazón, busco tu rostro, sí Señor, tu rostro buscaré. Por eso, encarnar la esencialidad es vivir cotidianamente la verdad del Evangelio. Asumir cada día de nuevo las exigencias, recomenzar cada día y animarse a confrontar lo que no funciona y aceptar incluso la precariedad de cada elección y cada rol. Por eso, lo importante es poder descubrir cómo gestamos la vida en nuestra vida, en nuestras comunidades, en nuestra propia vida, porque la vida cotidiana nos tiene que ayudar a descubrir esta presencia de Dios. Piensen cuántas veces en nuestras propias comunidades estamos dispersos en las tareas, en los servicios, en los ministerios, y nos queda pendiente el compartir el misterio de la vida que Dios nos da. Sin una experiencia de vida fraterna y comunitaria auténtica, no existe la posibilidad de ser honestos y creíbles hacia afuera. Por eso, el Papa Francisco también nos recuerda algo verdaderamente importante, ¿no? Y nos dice que en este sentido tenemos que aprender a abandonar ese cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Invito a ser audaces y creativos, gestores de vida, en la tarea de repensar objetivos, estructura, estilo, métodos evangelizadores de cada comunidad. Porque si yo postulo fines sin una búsqueda comunitaria de medios, todo se queda en pura fantasía, ¿no? Entonces, en esto, lo esencial no es comportarnos como grandes trabajadores o hábiles organizadores, sino vivir la verdad evangélica a partir de las relaciones con aquellos que, por vocación y carisma, son los más cercanos. Y esto permite construir la comunidad y, por lo tanto, la iglesia, llevando una presencia nueva y profética en el mundo que se hace fértil y genera vida. Y fíjense, para mí, el poder generar vida, y cuando uno piensa cómo puede generar vida en cada uno de estos 8 movimientos, por ahí las hermanas del monasterio ya saben lo que voy a decir, porque ya me conocen, entonces corro el riesgo de la repetición, pero a mí me gusta tomar un ejemplo de algo que he visto aquí y que me parece que es un signo maravilloso de cómo podemos entender nuestra vida, ¿no? El desierto en el norte de Chile, que cuando uno lo mira es extenso, inmenso, pareciera que no tiene nada para ofrecer. Pero ustedes saben muy bien que cuando ese desierto recibe o tiene
las condiciones necesarias, y no se las voy a decir porque ustedes conocen mejor que yo, para que algo suceda, perdón, la vida que lleva dentro se transforma y florece. Piensen a veces cuántas veces nos quedamos solamente en la primera imagen, en el desierto, porque es lo que tenemos, y no ponemos mucha más fuerza para sacar lo que está guardado dentro nuestro y que puesto en común en las comunidades genera vida, dar vida. Deseos y dar vida, algo extremadamente vital e importante. Tercer punto, el, el cuidado o el cuidar. En la secuencia generativa nos falta la palabra cuidar. Entonces hemos dicho desear, dar vida, cuidar. Y es verdaderamente importante, fíjense, porque tienen que ver con algo singular, que es lo que se usaba mucho en el derecho canónico, que habla de la cura animarum, el cuidado de las almas. En este lenguaje canónico, podríamos decir, el efecto, la cura animarum, comprende fundamentalmente los deberes del obispo y del párroco, de predicar y administrar los sacramentos a quienes se les ha confiado el gobierno pastoral. Por lo tanto, dice, ante todo, que hay que hacer una acción pastoral, catequesis, administración de sacramentos, misa, cáritas, etc. Hoy, sin embargo, el cuidado no debe decirnos qué, sino cómo debemos hacer todo esto. Y esto quiere decir manteniendo la relación, acogiendo, escuchando, acompañando, sabiendo esperar con una mirada amorosa sobre las fragilidades. El cuidado, de hecho, es una práctica que se realiza siempre en el contexto de las relaciones personales de las que no se puede prescindir. Y una praxis que se mueve por la preocupación del otro, que se realiza en una proximidad cercana y en una cercanía amorosa y que se orienta al bien total del destinatario, la paz interior, la alegría, la plenitud de la vida, el alivio, el aliento, y que precisamente por ello se ocupa de algo verdaderamente vital, esencial, importante para la otra persona. Por eso, para poder entender este cuidado, está este itinerario, ¿no? Desear, dar vida, cuidar, ¿no? Y que se expresa en esta imagen tan querida del Papa Francisco, en el que habla de nuestra iglesia, no como un hospital de campaña, ¿no? Para que lo tengamos en mente. Y en cuanto a las prácticas de cuidados que son generadoras de nuevas relaciones, podríamos pensar en infinitas cosas que se han realizado en la iglesia, ¿no? Pero sobre todo, me gustaría eh, recordar acá, vamos para acá, este texto también del Evangelii Gaudium que nos propone el Papa Francisco. La iglesia en salida es una iglesia con puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr el mundo sin rumbo y sin sentido. Es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se ha quedado al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad. Y es en este sentido que nos hace pensar, ¿no? Cómo la herida que tantos arrastran o que nosotros mismos arrastramos puede convertirse siempre
en el lugar de encuentro con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. Puede convertirse en un lugar de éxtasis si sabemos de verdad cuidar. Y por eso la clave para poder entender todo esto es la ternura. La ternura como la clave del cuidado. Podemos elaborar todos los protocolos, todas las cosas y que son fundamentales para nuestra cotidianeidad hoy. Pero si a nosotros nos falta en el cuidado la ternura, no sabemos cuidar. No estamos ofreciendo lo que Dios nos pide. Y es en este sentido en donde Francisco también nos recuerda algo, y que este texto lo he tomado de la Amoris Laetitia, que en cualquier circunstancia, ante quienes se encuentran dificultades para vivir plenamente la ley divina, debe resonar la invitación a recorrer la vía caritatis, la vía del cuidado, ¿no? O sea, uno piensa en distintas situaciones, pero ante todo, el cuidado, en lo que sea, exige la vía caritatis que se expresa en la ternura. De, desear, dar vida, cuidar, y finalmente, la cuarta, el dejar ir. Dejar ir tiene aquel primer valor que es recordar que somos útiles, pero no necesarios, insustituibles, pero no indispensables. Es base y motivo importante del desarrollo y crecimiento, porque así el mundo se hace siempre nuevo, más que repetirse a imagen y semejanza de nuestros límites y nuestros esquemas. Fíjense, dejar ir es un requisito previo para que los que vengan después de nosotros recojan nuestro legado. Se trata de dejar emerger la centralidad de Dios, porque en nuestro modo de vincularnos y relacionarnos con los demás, tenemos que imprimir este sello característico que haga que nosotros nunca seamos el centro, porque el centro es Dios y a Él le pertenecemos. Por eso procuramos, intentamos, anhelamos que en nuestro modo de relacionarnos nunca nada sea entendido como equívoco, sino que nos permita transformar y hacer florecer la vida de Dios en los demás. Este dejar ir muchas veces en nosotros va a requerir una actitud kenótica, porque implica renuncia, implica negación, implica generosidad, una mortificación de una cierta pretensión personal. Pero el fin es concreto y no negativo. El amor del que ama en la libertad del espíritu abraza siempre a aquel que se entrega, pero al mismo tiempo no la retiene y la deja libre. Con las personas, con las obras, y permítanme también decirlo, con los cargos, ¿no? Dejarla libre para que el corazón se desborde, se vacíe y se pueda llenar totalmente. Y una acotación más. Es vital que en todas nuestras relaciones se haga evidente el centro, el amor divino, en el estilo, en los modos, en los gestos, en las palabras, en los sentimientos, en los deseos. Acercarnos siempre para que pueda florecer en el otro la vida de Dios. Acogerla profundamente dentro nuestro en su capacidad de intrínseca belleza y amabilidad, pero dejando que pueda siempre poder partir. 4 puntos, entonces, que pueden ayudar a entender cómo transitar estos movimientos que nos propone la Clark.
Fíjense, yo les he dicho que a cada uno de ellos los podemos mirar desde el deseo, desde la vida, desde el cuidado y del dejar ir, ¿no? Todo eso generamos para que la vida fluya. Es una propuesta, ¿no? Para que nosotros podamos pensar todas las mediaciones que necesitamos, pero que en realidad nos tiene que transformar a nosotros. Pero finalmente quería proponerles no solamente estos cuatro líneas o si quieren ciclos de vida, ¿no? Que están en nosotros, sino quisiera invitarlas a que pudiéramos pensar tres prácticas generativas fundamentales que pueden transformar nuestra vida y todo lo que hacemos. Y fíjense, estas tres prácticas generativas tienen que ver con la gratitud, el perdón y la alegría. Porque siguiendo esta línea de generatividad con la vida de una comunidad cristiana, estas acciones generativas nos van a ayudar a nosotros a poder entender de qué manera esta vida que buscamos se expresa en estas tres prácticas, acciones que deben estar presentes en nosotros. El tema de la gratitud. Fíjense, un elemento fundante y fundamental en el enfoque relacional es el que contempla este principio dinámico de recibir, reconocer, devolver. Es en este círculo donde va tomando forma la gratitud, que es una práctica incondicional de apertura hacia el otro, de esperanza, hasta el punto que puede considerarse como una reserva simbólica ilimitada de la que se nutre la acción generadora. Podríamos decir entonces que la gratitud es una experiencia afectiva que le permite a la persona sentir cómo las experiencias importantes y positivas de su vida han sido posibles gracias a la contribución de los demás. Porque no nos cabe ninguna duda, y por Dios no hagan geografía, es decir, no pongan nombres, que hay personas que están profundamente arraigadas en su propio narcisismo. Dan todo por supuesto, y lo único que hay que adorar es el ego de ellos. Y el resultado del narcisismo, sin embargo, es la frustración y la muerte. Pero hay personas, gracias a Dios, que en la gratitud, dándose cuenta de lo que tienen y reciben, descubren la fuente de una vida gloriosa, capaz de maravillarse al dejar fluir de sus labios la palabra gracias. Este texto es del Papa Francisco en una de sus tantas audiencias, desde una audiencia del año 2015, en donde él decía esto, ¿no? La gratitud es una planta que solo crece en la tierra de las almas nobles. Esa nobleza del alma, esa gracia de Dios en el alma, nos impulsa al agradecimiento, a la gratitud. Es la flor de un alma noble. Es algo hermoso. Por eso creo que no será difícil poner todo esto en relación, ¿no?, con nuestra comunidad y relacionarlo con algo que hacemos cotidianamente, pero que tiene que ser hecho, vivido de una manera mucho más exquisita y profunda. Nosotros sabemos que nuestro modo de responder con gratitud al don gratuito y proveniente de Dios es celebrar la Eucaristía. Y la Eucaristía tiene que ser ese espacio en donde podamos expresar nuestro agradecimiento a Dios. Es verdaderamente bueno y justo, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo nuestro Señor,
decimos cuando comenzamos uno de los prefacios, ¿no? Y el Señor no tiene necesidad de nuestra alabanza, sino que por un don de su amor nos llama a darle gracias, ¿no? Por eso el dinamismo es verdaderamente generativo. Se origina a partir de un don que recibimos, que es agradecidamente reconocido y correspondido como fuente ulterior de salvación, ¿no? Por eso quisiera invitarlas a que no dejaran de pensar esta dimensión de gratitud al Señor en la Eucaristía, pero en la palabra gracias a cada hermano, a cada hermana de la comunidad, que nos permita en lo que cotidianamente hacemos y vivimos, expresar el deseo, la vida, el cuidado, lo que dejamos ir. La segunda nota tiene que ver, o la segunda actitud, con el perdón. Quizás algo un poco más difícil, ¿no? Porque no siempre es fácil. ¿Qué es el perdón sino dar nueva vida a un vínculo herido por una ofensa o por un conjunto de ofensas que minan la dimensión de la confianza y la justicia? No es fácil hablar de perdón, y al menos por dos razones. En primer lugar, porque el perdón implica, permítame la expresión, el gemido, el llanto de un nuevo nacimiento. Y en segundo lugar, porque hoy el perdón está banalizado en todos los medios de comunicación y pareciera que si no es hecho de una manera escandalosa o potente, no valdría la pena. ¿Y saben qué? El perdón no necesita epifanías que se impongan como un testimonio deslumbrante. No puede ser alardeado, declarado, sino que tiene que generarse en la fatiga y en la discreción. Por eso es lo que les pongo aquí, ¿no? El perdón no coincide con el olvido, sino que exige una memoria sanada. No coincide con la excusa del ofensor, porque eso sería no tomar en serio el mal. Es también distinto de la reconciliación, porque el perdón es siempre una operación unilateral y no es siempre y necesariamente un acto recíproco. Tampoco el perdón puede ser el restablecimiento del statu quo ante, porque ignoraría la gravedad de las heridas. Pero sin ser perdonados, liberados de las consecuencias que hemos hecho, nuestra capacidad de actuar estaría dañada. ¿De qué manera somos capaces de vivir el perdón en nuestra comunidad? ¿De qué manera podemos pedir perdón cuando hemos obrado mal en los espacios que nos toca hablar? La iglesia misma va haciendo todo un itinerario para aprender a pedir perdón y lo vemos claramente expresado en los movimientos. La comunidad cristiana es siempre, y sobre todo la religiosa, un lugar de perdón, ¿no? Y finalmente, el tema de la alegría, ¿no? El tema de la alegría, que la pongo como una nota más, eh, pero que no es menor, porque transforma a fondo cada uno de los movimientos que podemos vivir y hacer. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué obra le compete a la vida consagrada hoy? Ser ella misma convencida de su carácter de signo y de realidad escatológica. Descorrer para todos nosotros el velo de la alegría de la eternidad. Animarse a vivir la sencillez absoluta de quienes se animan a creer que la redención nos ha devuelto al gozo común de la eternidad. No voy a decir más nada acerca de esto, sino es como una invitación a que eso no falte en cada deseo, en cada momento de dar vida, en cada cuidado y en cada momento en que tengamos que soltar y dejar ir.
Y para ir terminando ya, volviendo a esta imagen y al icono de las mujeres del alba y pensando en ese momento primero del día, recordar el texto también del Salmo 108. Despierten cítara y arpa, despertaré a la aurora. El salterio guarda símbolos muy bellos de una literatura arquetípica que nos ayuda a rezar mejor lo que debemos vivir. Despertar. La aurora es el signo de un futuro que se abre. Está pronta a ofrecerse como una promesa de una luz más alta a quien la espera en la oscuridad. Despierten cítara y arpa, despertaré a la aurora. Hoy urge despertar los tiempos nuevos entre nosotros mismos, compañeros de este viaje, en nuestras comunidades, en cada uno de los lugares donde nos toca vivir. Despertar a la aurora significa despertarse para hacer aflorar todas las potencialidades que están dormidas en la humanidad. Son los 8 movimientos. Despertar a la aurora es testimoniar que crecer humanamente no significa el bienestar, sino en ser más. Despertar a la aurora es evidenciar los signos mesiánicos de Ou, aún cuando la realidad y todos los signos que nos rodean en donde vivimos o en nuestro mundo parecieran que no hablan de esta presencia de Dios. Despertar a la aurora es superar los puntos muertos del pesimismo y las evasiones de las responsabilidades de los cotidianos. Es ayudar a redescubrir la razón de ser la esperanza que cada uno lleva adentro. Despertar a la aurora es hacer reescuchar increíblemente el gozoso anuncio de Isaías. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo hago algo nuevo, ya está germinando. ¿No se dan cuenta? Nosotros, consagrados, expertos en esperanza, deberíamos cada día agudizar la mirada para ver los primeros brotes de la primavera, aún en un paisaje todavía invernal. Ser capaces de pegar el oído al suelo para escuchar el explotar de la semilla que germina para florecer y fructificar. Nos toca a nosotros, hombres y mujeres seguidores de Cristo, como creyentes, hacer viva esta súplica que presentamos al Señor, junto con todos y todas los que nos han precedido en el seguimiento, con los santos y las santas de todos los tiempos, para seguir preparando el camino del Señor. Porque nuestra vida consagrada puede ser un camino de esperanza auténtica. Podemos de verdad dejar los miedos ir y anunciar. Es lo que nos describe el Apocalipsis. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mal ya no existe. Vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará entre ellos. Secará sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y Clav Havel escribió sobre la esperanza, que no es la convicción de que todo va a salir bien, sino la seguridad de que tiene sentido lo que hacemos sin preocuparnos de los resultados. Nuestra alegría, nuestro caminar
nuestro anuncio, nuestros movimientos, se basan en la confianza de que de alguna manera descubriremos que nuestras vidas, con sus triunfos y derrotas, con sus deseos, con sus cuidados y sus partidas, tienen sentido por muy inútil que parezcan algunas veces. El sentido de nuestras vidas, mis hermanas, mis hermanos, es el misterio de Dios para el que no tenemos palabra. Y les quisiera invitar a que pudiéramos terminar rezando juntos a la Virgen un Ave María, pidiéndole a ella que nos cuide y que nos ayude a perseverar en el sí que un día le dimos al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias. Bueno, nos hemos quedado sin palabras como es el misterio de Dios, pero muchas gracias, Fray, por acompañarnos, por regalarnos también la experiencia de poder profundizar en lo que la Iglesia, la vida consagrada y Jesucristo nos invita a vivir. Así que de verdad muy, muy agradecido y, y bueno, no sé Bueno, si hay alguno gracias a de los ustedes. presentes. Me pasé 3 minutos, pido perdón, qué pecado. No, sí, tenemos un Estaba reloj flexible. controlaba el tiempo acá de costado, se me fue, ¿qué voy a hacer? Así que bueno, gracias a ustedes por la paciencia, por escuchar, simplemente como les digo, es algo que del corazón se los comparto, algo que anhelo, que intentamos vivir acá los frailes en nuestra comunidad de Santiago, que estamos intentando ponerlo en práctica, y es por eso también que uno se atreve a compartirlo y a ofrecerlo, ¿no? Si no, así que bueno, eso. Bueno, y ha sido un ejercicio de discernimiento también este espacio, desde un consagrado a los consagrados, de poder brindarnos esta reflexión. Así que muchas gracias, gracias a la hermana Dominica que están por ahí. Nos vamos a ver, si Dios quiere, un ratito más tarde. Llegaremos por la casa de ustedes. Ya el Padre nos adelantó la Virgen María, la Inmaculada ahí en la entradita, así que ya un ratito más nos encontraremos por ahí. Así que bueno, Bueno, mis nosotros... hermanos, mis hermanas, que celebren hermoso la Eucaristía, que tengan un resto de una jornada preciosa, feliz día. Yo me voy ahora a celebrar con los frailes y me los llevo a todas y a todas ahí a nuestro templo. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, también por ayudarnos para generar este espacio. Muchas gracias, hermana. Nos vemos más tarde entonces. Las esperamos.